Por Irma Ciani, estuvo recientemente reunido con el obispo Adolfo Uriona, a quien le presentó este informe que está fresquito, como pan caliente recién salido del horno, acaban de elaborarlo y sobre el cual Irma Ciani, que es la conductora de este consejo, nos va a dar algunos números, algunos datos que son interesantes para analizar como diagnóstico, digo, la realidad económica y social de Río Cuarto. Es un enfoque multidimensional porque abarca no solamente los ingresos de la familia, sino también el nivel educativo, si tienen o no tienen casa, etcétera, etcétera. Estamos ahora en comunicación para ello con Irma Ciani. Buenos días, Irma. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenos días. Bueno, contanos, Irma, un poco qué arrojó ese nuevo informe. Bueno, este nuevo informe lo hicimos sobre pobreza multidimensional. ¿Y qué dice ese informe? ¿Cuántos pobres hay en Río Cuarto? Bueno, el indicador nos dice que el 56,6% de las familias de la ciudad de Río Cuarto están en pobreza multidimensional. ¿Eso qué significa, Irma, multidimensional? Yo traté de explicarlo, pero ustedes que son los técnicos en la materia, ¿cuál es la significación de ello? Generalmente la pobreza se mide por ingresos. Nosotros lo hacemos en forma multidimensional, es decir, que tiene otras variables que son complementarias y que hacen a la calidad de vida de las personas y se suma al índice de pobreza por ingresos y, digamos, esto está relacionado con identificar esas variables, son la identificación de algunos derechos que están siendo vulnerados. Por ejemplo, uno de esos derechos es el derecho a la vivienda de los pobladores de la ciudad y bueno, nosotros tomamos esos indicadores. No solo sumamos el indicador de vivienda, sino también el de salud, el de educación, empleo, hábitat y estrategias para el hogar. Todo ese conjunto hacen a la pobreza multidimensional de las familias de Río Cuarto. Decías vos, Irma, que el 56,6% de la población de Río Cuarto está en situación de pobreza. ¿Cuántas personas, cuántos riocuartenses son ese 56,6%? Bueno, si nosotros tomamos como base que el último censo arrojó que en la ciudad de Río Cuarto hay 180.000 personas y decimos que un 56,6 está en el índice de pobreza multidimensional, es alrededor de 100.000 personas que tendrían una situación de pobreza multidimensional. ¿Cómo se calcula eso? Cuando una persona tiene un déficit en dos de las variables que hacen a la pobreza multidimensional, ya están en situación de pobreza. Por ejemplo, si al índice de pobreza por ingresos le agregamos que tiene dificultades con su vivienda y tienes dificultades con su salud, eso significa que esa persona tiene dos derechos vulnerados. Claro. Y hacen entonces a una persona en situación de pobreza multidimensional. No es solo por ingreso, sino con otras variables como complemento. Y estas 100.000 y pico de personas riocuartenses que están en situación de pobreza, explícanos un poco, según lo que te ha revelado el informe, el estudio que han hecho a través del CRECE, que es el Departamento de Estadísticas ahí que ustedes tienen en el Consejo Económico y Social. ¿Qué carencias tienen concretas? A ver, contanos un poco. Bueno, si hablamos de la vivienda, las carencias en líneas generales son porque hay precariedad en el tema de construcción de la vivienda. O hay problemas de techos, o hay problemas de piso, o hay problemas de sanitarios. Es decir, la vivienda es precaria. Claro. Sus derechos a una vivienda digna estarían siendo vulnerados. Si nosotros lo tomamos en lo que tiene que ver
con el derecho a la salud, quiere decir que en una familia, por lo menos uno de los integrantes no tiene derecho o no tiene acceso a la salud. Y esto no puede suceder o porque ha perdido su empleo y dejó de estar en el sistema de obras sociales, Claro. o bien puede que el acceso de alguna manera tenga impedimentos o porque no consiga los turnos Ujú. en el momento que los necesite o porque realmente tenga alguna dificultad para acceder a ese beneficio de la salud. Entonces, si la salud y la vivienda están comprometidas, esa persona ha perdido calidad de vida y con el hecho de que una sola persona de una familia no tenga acceso a vivienda digna Sí, sí. o a la salud, eso ya es suficiente para que esté en pobreza multidimensional. Me imagino, Irma, también que dentro de esa categoría está el riocuartense que no tiene trabajo y el riocuartense que, por ejemplo, no sabe leer ni escribir o no terminó la primaria o no terminó la secundaria. Claro, porque justamente yo decía que eran muchas las variables que se tomaban como derechos vulnerados de la persona y eso tiene que ver con la vivienda, con el hábitat, o sea, el lugar donde está instalada esa vivienda, con la educación, que Ujú. a veces un solo integrante de la familia o no sabe leer o escribir o no ha terminado un ciclo, no ha tenido acceso para terminar otro ciclo superior y entonces cuando se hace la encuesta por hogares, eso significa que hay un derecho que no está cubierto, su calidad de vida está siendo vulnerada y esa sola persona ya determina que en ese hogar hay pobreza. Ujú. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un indicador de cuántas viviendas están en alguna situación de precariedad, tenemos el 56,49%. Si bien Río Cuarto, en cuanto a la educación, por ejemplo, es una de las ciudades que tiene el mayor índice de escolarización, eh, porque el 98% de los que asisten al ciclo primario, es decir, prácticamente es el 100%, Ujú. todos tienen acceso al ciclo primario. En el secundario ya baja un poco porque hay chicos que comienzan a trabajar desde los 15 años en adelante y se tomó este dato desde los 15 años y van al mundo del trabajo y abandonan, hay un desgranamiento en el nivel secundario. ¿Y ahí de En, cuánto es la deserción, Irma, en ese nivel secundario? no, no es deserción, sino que no están asistiendo Ujú. ¿Qué porcentaje? momentáneamente porque están aportando a la economía familiar y Exacto. buscan otras maneras de terminar el ciclo. ¿Y tenés el número de cuántos chicos están aportando, dejan la escuela para aportar a la economía familiar? No, no tengo Ah, ese dato. está bien. ¿Qué otro datito tenés, Irma? Bueno, por ejemplo, podemos hacer un índice comparativo. Ujú. En el último trimestre del año 23 teníamos el 53% de pobreza Claro. multidimensional y en el periodo que nosotros estamos evaluando y tomamos este indicador es del 56,6. Es decir, que Así ha que ha crecido subido, unos 3 puntitos más o menos. ha crecido unos 3 puntos. Y en cuanto a la pobreza por ingreso, en los mismos periodos comparados, teníamos el 32% en el último trimestre del 23 y ahora en el primer trimestre del 24 tenemos el 45,8, o sea que ha subido bastante en cuanto a la pobreza por ingresos. Ah, De todas maneras, muchísimo. lo que quiero destacar, porque estábamos hablando de los déficits de vivienda y de otros aspectos que tienen que ver con la educación, Ujú. pero ya estamos viendo
en cuanto al gobierno que asumió hace escasos 30 días, que está implementando algunas políticas públicas para resolver este problema. Por ejemplo, algo que hemos visto es que hay 1000 lotes disponibles para generar viviendas dignas. Sí, sí. Y también que se ha creado un gabinete social para ir monitoreando la situación. Y estas son dos políticas públicas muy importantes, lo que nos hace pensar que en la medida que vayamos aportando datos o que el mismo municipio vaya recabando datos, las políticas públicas comienzan a verse en vivienda y también en todos los demás aspectos, porque hay un gabinete social monitoreando. Y eso es muy importante. Muy bien. Muchísimas gracias, Irma, por estos minutos, ¿eh? No, al contrario, Marcelo, muchísimas gracias a vos. La palabra de Irma Ciani, titular del Consejo Económico y Social, hablándonos del nuevo informe de la realidad social aquí en Río Cuarto. Vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.